Cuando alguien hace pactos con entidades malignas, estas fuerzas en realidad le otorgan algún tipo de habilidad o influencia. Estas entidades pueden tomar posesión de la persona y otorgarle ciertos poderes, pero, a cambio, requieren la realización de rituales específicos e incluso sacrificios. Si una persona no cumple con estas obligaciones, las entidades se vuelven contra ella y comienzan a atormentarla de diferentes maneras. En el caso que voy a contar, creo que este hombre fue enviado por el enemigo para causar destrucción entre nosotros. Le atraían los chicos, los niños. Terminó abusando de mí y de otros amigos en la iglesia a la que asistíamos. Estaba dominado por espíritus malignos que lo manipulaban como a un títere. Sabemos que existen diferentes tipos de espíritus, cada uno con su propia especialidad, enfocados a sembrar la destrucción de diferentes maneras en la vida de las personas. Creo que este individuo estaba bajo la influencia de entidades vinculadas a la perversión, quienes lo utilizaron para infligir dolor y sufrimiento a varios niños de nuestra comunidad. En un momento le confesé a alguien que yo también luchaba con estas atracciones. Estas fuerzas del mal tienen la capacidad de proyectar pensamientos y deseos sobre nosotros como si fueran nuestros. Me dijo que había buenas noticias, era posible liberarse de estas influencias y dependencias. Mi nombre es Julie y hoy mi invitado es Joshua. Se enfrentó a una profunda crisis de identidad después de sufrir un trauma infantil. Incluso pidió a Dios que le quitara la vida, pero, ya adulto, su madre le dio un consejo que le abrió las puertas a la liberación y la libertad. Bienvenido, Josué. Es una bendición tenerte aquí. Gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan hoy. Me gustaría que comenzaras donde creas que es mejor. Como mencioné, puedo comenzar con mi testimonio, que comienza con la historia de mi madre. Creció en México, en una región muy pobre, donde enfrentó dificultades económicas y emocionales desde temprana edad. La situación empeoró cuando, siendo adolescente, se involucró en prácticas de brujería. Experimentó con muchos tipos de magia, blanca, verde y otras, porque muchas personas buscan estos caminos con la esperanza de obtener poder. Y, de hecho, al hacer pactos con espíritus malignos, es posible adquirir ciertas habilidades. En el caso de mi madre, desarrolló el don de curar personas e incluso la telequinesis, la capacidad de mover objetos con la mente. Conozco una predicadora que en su canal de YouTube dijo que ganó el poder de la invisibilidad, permitiéndole salir de casa sin que la vieran haciendo cosas que no eran nada aconsejables. Estos espíritus malignos otorgan poderes, pero exigen un alto precio, rituales, sacrificios y obediencia. Cuando la persona no cumple con sus exigencias, se vuelve contra ella y comienza a atormentarla. Mi madre se dio cuenta de esto y decidió dejar este mundo. Convertida, enfrentó una transición difícil, pues el enemigo no acepta perder a alguien a quien ya dominaba. Me dijo que Satanás se le apareció por la noche, tocó su cuerpo y le provocó un dolor insoportable. Pero ella no se rindió, oró, reprendió a las fuerzas del mal y se declaró propiedad de Jesucristo, hasta que, finalmente, el diablo la dejó en paz. Así pudo reiniciar su vida junto a Cristo. Más tarde, todavía sin una fe muy consolidada, conoció a mi padre. Se juntaron y nací yo. Cuando quedó embarazada, dejó atrás muchas de sus viejas prácticas y comenzó a buscar a Dios con sinceridad. Sin embargo, mi padre no quería un hijo. Con tan solo 22 años no estaba preparado para la paternidad. Terminó abandonando a mi madre, saliendo de México y yendo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Mi madre se quedó sola para criarme durante los primeros 6 años de mi vida, lo que me dejó un profundo sentimiento de rechazo y abandono. Creo que esto abrió oportunidades para que los espíritus malignos obtuvieran derechos sobre mi vida. Cada vez que un niño sufre abandono, el enemigo aprovecha para causar destrucción en su camino. Con el tiempo, mi madre se dio cuenta de que, para ofrecerme una vida mejor, necesitaría ir a Estados Unidos, donde las condiciones económicas eran más favorables. Ella emigró, volvió a encontrarse con mi padre, los dos se reconciliaron, se casaron y, cuando yo tenía unos 7 años, me pidieron que viviera con ellos. Fue un cambio radical, nuevo idioma, nueva cultura, nuevos hábitos. Después de unos años logré adaptarme a la nueva realidad. En los Estados Unidos, mi madre se convirtió en una cristiana dedicada. Encontró una iglesia evangélica a la que me llevaba con frecuencia, había servicios casi todos los días. En ese momento no me gustó mucho,
pero hoy agradezco que ella me crió en los caminos del Señor. Tuve una infancia relativamente normal hasta que, en un momento, llegó un hombre a nuestra iglesia. Creo que fue enviado por el enemigo para causar estragos en la congregación. Se sentía atraído por los chicos, por los niños, y empezó a abusar de mí y de otros amigos en la iglesia. No eran solo niños de nuestra comunidad, sino también de otras iglesias con las que vivíamos e incluso niños que no asistían a ningún templo. Muchas veces niños sin figura paterna, que vivían en barrios pobres. Tuvo mucho cuidado en la elección de sus víctimas, actuando con astucia. Primero, se acercó a nosotros como un amigo y nos llevó a centros comerciales, lagos y playas. Preparó comidas, dio regalos. Escuchó nuestros problemas y nos brindó la atención que nuestros padres muchas veces no podían brindarnos porque estaban abrumados por el trabajo. Después de todo, en Estados Unidos la cultura laboral es intensa y los niños terminan pasando a un segundo plano. Los padres llegan a casa agotados y, aunque quieran, no siempre son capaces de prestar la atención necesaria. Lo entiendo, pero en ese momento, con uno de los hijos del pastor, uno de mis amigos más cercanos, que también fue víctima, me dijo que Alex lo había llevado a un motel. En ese momento no podía entender cómo podía suceder algo así sin que nadie interviniera. Después de todo, estábamos en una iglesia, un lugar que se suponía era seguro, donde se suponía que la gente estaba protegida. Pero en cambio, el silencio parecía ser la regla. Lo que más me asustó fue la forma en que Alex actuaba con tanta naturalidad, como si no pasara nada. Continuó asistiendo a los servicios, participando en actividades, riéndose y hablando con todos como si fuera un miembro ejemplar de la comunidad. Y lo peor, muchos adultos lo admiraban. Era carismático, divertido, siempre dispuesto a ayudar. Nadie sospechó lo que pasó cuando estábamos a solas con él. O, si lo sospechaban, preferían no verlo. Recuerdo una vez que estábamos en el campamento de una iglesia. Era de noche y Alex sugirió que fuéramos a un área más apartada donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. Ya sospechaba, pero al mismo tiempo tenía miedo de parecer grosero o lastimarlo. Después de todo, él era mi amigo, o al menos eso pensaba. Cuando llegamos allí, empezó a tocarme de una manera que me dejó paralizada. No sabía qué hacer. No podía gritar, no podía moverme. Lo único que podía pensar era, esto no puede estar pasando. No aquí. No con él. Después de ese día, algo dentro de mí se rompió. Me sentí sucia, como si hubiera hecho algo mal, aunque sabía que no era culpa mía. Pero la vergüenza era tan grande que no podía mirar a la gente a los ojos. Empecé a evitar las sectas, incluso a mis amigos. No quería que nadie entendiera lo que me estaba pasando. Y, sobre todo, no quería que descubrieran que yo había dejado que esto sucediera. Con el tiempo, me di cuenta de que no era el único. Otros chicos de la iglesia también pasaron por situaciones similares, pero nadie hablaba de ello. Era como si hubiera un pacto de silencio entre nosotros. Nos miramos por los pasillos de la iglesia, intercambiando miradas de complicidad y miedo, pero nunca dijimos una palabra. Era como si, al no hablar, pudiéramos fingir que nada de eso era real. Lo más irónico es que, mientras todo esto sucedía, Alex seguía siendo tratado como una persona de confianza. Incluso ayudó a organizar eventos para los niños, como búsquedas del tesoro y picnics. Sus padres lo elogiaron y le agradecieron por cuidar de nosotros. Y yo, en el fondo, me preguntaba, ¿cómo no van a ver? ¿Cómo no van a entender? Pero la verdad es que la gente a menudo solo ve lo que quiere ver. Y Alex era un maestro en mostrar solo lo que le convenía. Con el paso de los años, me alejé cada vez más de la iglesia. Ya no podía ir a un lugar donde me sentía traicionada, donde las personas que se suponía debían protegerme habían fallado. Y, aunque hoy entiendo que el problema no era la fe en sí, sino la forma en que algunas personas la distorsionaron, todavía llevo las huellas de aquellos años. No son marcas físicas, sino cicatrices que nadie ve, que solo aparecen en los momentos en que menos las espero, en una pesadilla, en un toque inesperado, en un recuerdo que regresa sin previo aviso. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que lo que más me dolió no fue solo el abuso en sí, sino el sentimiento de abandono. La sensación de que a nadie le importaba lo suficiente como para protegerme. Y aunque sé que Dios nunca me abandonó,
Todavía me pregunto por qué permitió que sucediera todo eso. Quizás la respuesta esté en el hecho de que, incluso en las situaciones más oscuras, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse, Él nos muestra que hay luz al final del túnel. Y, poco a poco, aprendí a perdonar, no por Alex, sino por mí misma. Porque, al final, la única persona a la que necesitaba liberar de esa prisión era a mí. Amistad con algunas personas que, en cierto modo, me acogieron. Era un grupo pequeño, pero me hizo sentir menos sola. Aún así, algo dentro de mí se resistió a esa iglesia. No era solo que celebraran fiestas paganas o permitieran comportamientos que yo consideraba inapropiados para un ambiente sagrado, era algo más profundo. Sentí que de alguna manera esto no era donde Dios quería que estuviera. Con el tiempo, comencé a preguntarme si todas las iglesias eran así. Si la fe que conocía, la que me enseñaron cuando era niño, basada en la reverencia, la oración y la santidad, se había ido. O peor, si, para empezar, nunca hubiera sido real. Estas dudas me consumieron y la depresión, que ya era una sombra constante, pareció profundizarse. Evité conversaciones, evité miradas, evité incluso pensar en el futuro. Lo único que me mantenía activo era la rutina, despertarme, ir a la escuela, cuando iba, volver a casa, intentar dormir. Pero el sueño no le produjo ningún alivio. Muchas noches me despertaba sudando, con el corazón acelerado, como si algo invisible me estuviera asfixiando. Fue por esta época que comencé a tener sueños extraños. No eran pesadillas ordinarias, eran visiones vívidas, casi reales, de Alex. A veces aparecía sonriendo, otras con la mirada en blanco, como si no hubiera alma detrás de esos ojos. En uno de estos sueños, estaba parado en medio de una iglesia vacía, con las manos extendidas como si estuviera convocando algo. Y entonces, de la nada, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como respondiendo a su llamado. Me desperté con la sensación de que algo malo me había tocado, aunque no podía explicar qué. Entonces decidí dejar de asistir a esa iglesia. No se lo dije a nadie, ni siquiera a los pocos amigos que había hecho allí. Simplemente dejé de ir. Al principio, mis padres se sorprendieron, pero no lo cuestionaron mucho, tal vez porque ya estaban acostumbrados a mi actitud distante. Dije que estaba cansado, que necesitaba tiempo y lo aceptaron. Pero la verdad es que ya no sabía qué creer. Si Dios permitió que Alex hiciera lo que hizo, si me permitió sufrir tanto, ¿seguía allí? ¿Le importaba? Fue entonces cuando conocí a un hombre llamado Daniel. Era mayor, un hombre de cabello gris y mirada tranquila, que trabajaba como conserje en una iglesia pequeña y tradicional, muy distinta a la que yo había dejado. Un día, mientras deambulaba sin rumbo por el barrio, me vio sentada en un banco, con cara de perdida, y se acercó a mí. No preguntó nada, simplemente se sentó a mi lado y guardó silencio por un rato. Luego empezó a hablar de cosas sencillas, el clima, los árboles, la paz que sentía al mirar al cielo. Sin sermones, sin juicios. Solo palabras amables. Con el tiempo, me invitó a visitar la iglesia donde trabajaba. Al principio me resistí, pero algo en su presencia me hizo sentir segura. Cuando finalmente acepté ir, me di cuenta de que este lugar era diferente. No hubo fiestas, ni bailes de altar, ni bebidas ni celebraciones que me hicieran sentir incómodo. Era un ambiente sencillo y silencioso, donde la gente oraba en voz baja y leía la Biblia con reverencia. No fue perfecto, había problemas, como en cualquier lugar, pero allí no sentí el peso de lo que había experimentado antes. Daniel nunca me presionó para que hablara de lo que había pasado. Él simplemente estaba ahí, como un faro en la tormenta. Un día, después de algunas semanas de asistir a la iglesia, me preguntó si quería hablar sobre algo que me preocupaba. Dudé, pero algo en su mirada me hizo confiar. Entonces, por primera vez, le hablé a alguien de Alex. No todo, todavía no tenía el coraje, pero sí lo suficiente para que él entendiera que algo muy malo me había sucedido. No reaccionó con sorpresa ni con lástima. Él simplemente asintió, como si ya supiera que algo así podría existir en el mundo. Luego me dijo algo que nunca he olvidado: el diablo no juega a ser malo, Josh. Es realmente malo. Pero Dios es más grande. Y no deja que el mal tenga la última palabra.
Esa frase siguió resonando en mi mente durante días. No fue una solución mágica, no hizo que el dolor desapareciera, pero me dio algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. Poco a poco, comencé a comprender que mi lucha no era solo contra Alex, ni contra la iglesia que lo protegía, ni siquiera contra los espíritus que parecían perseguirme. Mi lucha fue contra la desesperación. Y por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba solo en esta batalla. 7 días, cada momento se sintió como una batalla. El cuerpo pedía comida, la mente intentaba convencerme de que era imposible continuar, pero algo más fuerte que el hambre me mantenía allí, la certeza de que Dios estaba obrando en mí, aun cuando no sentía más que debilidad. Al tercer día, los dolores de cabeza se intensificaron, como si alguien me estuviera golpeando la sien desde dentro. Recuerdo estar acostado en la cama, entrecerrando los ojos y repitiendo versículos que había memorizado. El Señor es mi pastor, nada me falta, como si las palabras fueran un escudo contra la tentación de rendirme. A veces la debilidad era tanta que apenas podía levantarme para beber agua. Pero entonces algo sucedía, empezaba a sonar música de adoración en mi teléfono celular, o abría la Biblia en un salmo al azar y de repente, una extraña paz me invadía. No fue un alivio físico, sino una profunda convicción de que no estaba sola en esa habitación. Al quinto día, los pensamientos empezaron a cambiar. Ya no eran solo voces del hambre o del cansancio, eran recuerdos. Recordé a Alex, la forma en que me miraba, las promesas que nunca cumplió. Recordé las noches en las que oraba para que Dios me quitara esos deseos, pero regresaban, insistentes, como si estuvieran arraigados en algo más profundo que mi voluntad. Y entonces, por primera vez, lo entendí, no se trataba solo de atracción. Se trataba de algo que se había plantado en mí, algo que no era mío. Mi madre tenía razón, había espíritus que se alimentaban de mi confusión, que retorcían mis pensamientos para mantenerme atrapada. Al sexto día lloré. No fue un grito de debilidad, sino de ira contra mí mismo, por haber creído que podía luchar solo, ira hacia la iglesia que me hizo vulnerable, ira contra esos espíritus que me perseguían. Y entonces, entre las lágrimas, surgió una pregunta: si Dios ya ha liberado a otros, ¿por qué a mí no? No tuve respuesta, pero algo dentro de mí se rompió. Ya no era Dios quien intentaba controlarse, quien se escondía, quien pretendía que todo estaba bien. Era alguien dispuesto a enfrentar lo que había dentro de mí. Al séptimo día ya no sentí hambre. El cuerpo estaba débil, pero la mente estaba clara, como si se hubiera disipado una niebla. Me levanté de la cama, lentamente, como si cada movimiento fuera una prueba, y me acerqué al espejo. Miré mi reflejo y no vi al mismo hombre que había empezado tan rápido. Había algo diferente en mis ojos, algo que no podía nombrar. Así que respiré hondo e hice algo que nunca antes había hecho: pedí. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de perversión, de mentira, de confusión, de vergüenza, que me dejen ahora. No les pertenezco. Pertenezco a Dios, y Él me ha hecho libre. Las palabras salieron con firmeza, aunque mi voz temblaba. Y entonces sucedió. No era como en las películas, con truenos o voces resonantes. Fue más bien como si me quitaran un peso de encima, como si algo que se había estado aferrando a mí durante años finalmente se hubiera soltado. Caí de rodillas, no por debilidad, sino por alivio. Después de ese día, las cosas no volvieron a la normalidad de inmediato. Todavía había batallas, momentos en los que viejos pensamientos intentaban regresar. Pero ahora sabía qué hacer. Ya no estaba luchando en la oscuridad. Tenía un arma en la palabra de Dios y una estrategia: oración, ayuno, vigilancia. Y, sobre todo, tenía la certeza de que la libertad no era un destino, sino un proceso. La primera vez que regresé a la iglesia de mi madre después de ayunar, fue como si estuviera entrando a un lugar que nunca antes había visto. Las canciones, la predicación, incluso el olor del lugar, todo parecía cargado de significado. Ya no era el mismo, y tampoco lo era el mundo que me rodeaba. Incluso los ojos de las personas parecían diferentes, como si vieran algo en mí que todavía estaba aprendiendo a ver. Fue allí, entre esas paredes, donde entendí que mi historia no se trataba de lo que me habían hecho, sino de lo que Dios estaba haciendo en mí. Y por primera vez no tenía miedo del futuro. Y no importaba cuánto tiempo tomara.
Me entregaría a ese ayuno como un último acto de desesperación, como si cada día sin comida fuera un grito silencioso de alivio. Ya no se trataba de libertad, sanación o milagros, se trataba del fin. Un final que creía que era la única salida al agotamiento de luchar contra mí mismo. Los primeros días fueron los más duros, no por el hambre, sino por la voz que resonaba en mi interior. ¿De verdad quieres morir? Era como si Dios mismo susurrara, no con juicio, sino con una profunda tristeza, como un padre que ve a su hijo ahogarse y sabe que todavía no puede ver la mano extendida. Lo ignoré. Continuó. La debilidad física se mezcló con la angustia espiritual y me preguntaba si, en algún momento, él simplemente se rendiría conmigo. Al 15º día algo cambió. No fue un trueno, ni una visión, ni una voz celestial, fue silencio. Un silencio tan denso que parecía llenar cada espacio vacío de mi cuerpo, como si hasta el aire hubiera dejado de circular. Y en ese silencio surgió una pregunta sencilla, casi infantil, ¿y si no mueres? ¿Y si, en lugar de escapar, aprendes a vivir? No fue una respuesta, fue una invitación. Una invitación a mirar atrás y ver que, incluso en mis peores momentos, había algo en mí que aún se resistía. Algo a lo que no quería renunciar. Fue entonces cuando entendí, el problema no era el mundo, ni los demonios, ni las tentaciones, era mi negativa a creer que podía ser más fuerte que ellos. Había pasado años buscando la liberación, pero nunca había aprendido a mantenerla. Era como alguien que escapa de ahogarse pero regresa al agua porque no sabe nadar. Necesitaba algo más allá del ayuno, más allá de las declaraciones, más allá de las lágrimas ante el altar. Necesitaba un cambio de adentro hacia afuera. Decidí, en ese momento, que ya no pediría más la muerte. En cambio, pediría fuerza. Fuerza para resistir, para elegir, para decir no incluso cuando el deseo era más fuerte. Y, por primera vez, no fue una petición vacía. Fue un pacto. Un pacto con Dios, conmigo mismo y con la vida que aún no sabía vivir. Empecé a ayunar de manera diferente. Ya no como castigo, sino como entrenamiento. Cada día sin comida era un día que elegía no ceder a la debilidad. Cada noche sin mirar lo que me contaminaba era una victoria. Y poco a poco, me di cuenta de que la batalla no era contra los espíritus, sino contra mi propia mente. Los demonios no tenían poder sobre mí si no les daba acceso. Y el acceso no provino solo de las películas o la música, sino de mi incapacidad para llenarme de lo puro. Así descubrí el poder de la palabra. No como amuleto, sino como arma. Cada verso que leí, y cada promesa que declaré, fue como un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi corazón. Y, con el tiempo, el muro se volvió tan alto que los ataques ya no me golpeaban de la misma manera. Todavía sentía el peso de la tentación, pero ya no caía. Porque ahora lo sabía, la caída no era inevitable. Fue una elección. Y elegí quedarme de pie. Esperando que Dios me solucione todo. Pero la Biblia es clara, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá la puerta. La iniciativa es nuestra. Dios ya hizo su parte en la cruz, ahora nos corresponde a nosotros dar el primer paso hacia la libertad. Durante años esperé que el cambio cayera del cielo, como si la victoria fuera un regalo que Dios me entregaría sin que yo tuviera que luchar. Pero la verdad es que la liberación requiere acción. No basta con querer ser libre, hay que encontrar los medios para hacerlo. Fue cuando comencé a ayunar, orar con propósito, profundizar en las Escrituras y aplicar principios espirituales que descubrí que la transformación no solo era posible, sino inevitable. Cada paso que di, por pequeño que fuera, abrió el camino para que Dios actuara con poder. Y aquí está el secreto, la batalla no se gana de una vez por todas. Es una guerra diaria, donde cada elección cuenta. Cuando la tentación regresa y lo hace, no es una señal de fracaso, sino de que el enemigo aún no se ha rendido. Y es precisamente en estos momentos que necesitamos recordar las armas que Dios nos dio, la palabra, la oración, el ayuno, la comunión con los demás creyentes, el arrepentimiento genuino y la perseverancia. Son estas herramientas las que rompen las cadenas y mantienen la puerta de la prisión cerrada para siempre. Muchas personas se dan por vencidas porque se caen y creen que nunca más se levantarán. Pero la caída no te define, lo que te define es lo que haces después. Si te levantas,
confiesas, te arrepientes y vuelves a luchar, Dios no solo perdona, sino que restaura. El problema no es caer, es quedarse en el suelo. Y el enemigo lo sabe. Entonces susurra, lo has intentado todo, es inútil. Dios no te volverá a escuchar. Pero es mentira. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay límite para la gracia de Dios. Otro punto crucial es el perdón. Muchos no alcanzan la liberación porque cargan con heridas, contra ellos mismos, contra otros o incluso contra Dios. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que el error fue pequeño, sino que decidimos no dejar que nos esclavice. Y cuando nos perdonamos a nosotros mismos, dejamos espacio para que Dios nos restaure. La falta de perdón es como un ancla que nos ata al pasado. Libérala. Dios no quiere que vivas cargando pesos que Él ya llevó en la cruz. Si estás luchando hoy, debes saber que no estás solo. Hay miles de personas pasando por lo mismo que tú, muchas de ellas en silencio, creyéndose las únicas. Pero Dios los está llamando, así como me llamó a mí. No quiere que esperes otros 20 años. Él quiere que empieces hoy. No mañana, no la semana que viene, sino ahora. Toma tu Biblia, arrodíllate, ayuna, ora en voz alta, declara las promesas de Dios sobre tu vida. Y si te caes, levántate. Si tropiezas, sigue adelante. La victoria no es para los perfectos, sino para los persistentes. Y si aún no sabes por dónde empezar, te invito a ser parte de algo más grande. En mi canal iniciamos una cadena de ayuno y oración que durará hasta finales de este año. Todos los días ayuno y oro por las peticiones que la gente envía, liberación, sanidad, restauración y milagros. Y puedes participar. Simplemente envía tu solicitud en los comentarios del vídeo o por correo electrónico, y yo y un grupo de intercesores estaremos orando por ti. Cuanta más gente se una, más fuerte será el clamor y más rápido responderá Dios. Dios no te trajo aquí por casualidad. Él ha visto tu lucha, ha escuchado tu clamor y está listo para actuar. Pero Él espera que usted diga sí. Que elijas luchar, elijas creer, elijas levantarte. La libertad no es un sueño lejano, es una realidad que Dios ya ha preparado para ti. Y el primer paso es tuyo. Hoy. Ahora. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida, no estás condenado a vivir en esta prisión. Hay una llave en tus manos y su nombre es fe. Úselo. Atracciones que antes no existían. El niño lo describió como si algo se hubiera instalado dentro de él, como si una fuerza invisible lo empujara hacia caminos que nunca había elegido. La madre, entre lágrimas, confirmó que el comportamiento de su hijo había cambiado drásticamente después de ese día. Luego, el pastor comenzó a orar en lenguas y a declarar la liberación del joven. Sintió la presencia de Dios llenar la habitación y el niño comenzó a temblar. De repente, cayó al suelo y empezó a gritar palabras que no tenían sentido. El pastor no tenía miedo, sabía que se trataba de un espíritu inmundo que intentaba manifestarse. Con autoridad ordenó al demonio que se fuera en el nombre de Jesús. Y a los pocos minutos el niño dejó de temblar, abrió los ojos y dijo, «Me siento ligero. Como si algo hubiera salido de mí». La madre, incrédula, abrazó a su hijo y dio gracias a Dios. Pero la historia no quedó ahí. Días después, el niño volvió a ver la misma película, Zorro, y esta vez no pasó nada. Observó hasta el final, sin sentir ningún tipo de atracción o malestar. Era como si le hubieran arrancado la raíz del problema. Y lo más impresionante, nunca más volvió a tener esos pensamientos. Esta historia me impactó profundamente porque muestra algo que muchos no entienden. El mundo espiritual es real y el enemigo actúa de maneras que no siempre nos damos cuenta. No necesita puertas abiertas por pecados obvios, a veces, aprovecha momentos de distracción, de entretenimiento aparentemente inocente, para plantar semillas de destrucción. Pero Dios también es real y su autoridad es mayor. Cuando nos posicionamos en la oración, el ayuno y la palabra, Él nos permite romper cadenas que ni siquiera sabíamos que existían. Y por eso insisto tanto en la importancia de la vigilancia espiritual. No es paranoia, es discernimiento. El diablo no anuncia su presencia con antelación.
Actúa en las sombras, en los detalles, en los huecos que dejamos abiertos. Pero cuando nos ponemos la armadura de Dios, cuando ayunamos y oramos, Él nos da ojos para ver lo que está escondido y fuerza para expulsar lo que no nos pertenece. Si estás luchando con algo que parece más grande que tú, algo que no puedes explicar, no te rindas. Dios no te ha dejado desamparado. Él os dio armas poderosas, la palabra, la oración, el ayuno, el nombre de Jesús. Úselos. Declara la victoria sobre tu vida. Y si necesita ayuda, pídala, hay una comunidad de guerreros de oración listos para interceder por usted. No luches solo. Recuerda, el mismo Dios que liberó a ese niño, que me liberó a mí, que liberó a tantos otros, está listo para actuar en tu vida. Pero Él espera que usted diga basta. Que te levantes. Que elijas creer que la libertad no es un sueño, sino una promesa ya cumplida en la cruz. Y cuando hagáis esto, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Hoy declaro sobre tu vida, las cadenas están rotas. El enemigo ya no tiene poder sobre ti. Y lo que Dios empezó, lo terminará. En el nombre de Jesús, amén. Atracciones hacia los hombres, lo que generó una profunda confusión en su identidad. Y la pastora me dijo que ella no suele compartir este testimonio en muchos lugares, porque muchas iglesias no le creerían, pensarían que estaba exagerando o incluso que estaba loca. Pero la verdad es que estas cosas pasan. Los espíritus malignos pueden transmitirse a nosotros a través de lo que miramos, escuchamos e incluso consumimos. Y es por eso que debemos tener cuidado. Muchos artistas, en busca de fama y riqueza, acaban haciendo pactos con fuerzas oscuras, y esto los llena de influencias demoníacas. Cuando nos exponemos a sus películas, series o música, estamos, sin darnos cuenta, abriendo puertas para que esas mismas influencias entren en nuestras vidas. Esto no es solo un entretenimiento inocente. Hay un mundo espiritual en funcionamiento y lo que consumimos puede convertirse en un conducto para el enemigo. Tengo otro testimonio similar, de un amigo cercano. Un día, estaba viendo una película normal y corriente, nada que pareciera explícitamente malvado. De repente vio demonios saliendo de la pantalla del televisor. Y entonces escuchó una voz clara que le decía, mira bien, esto es lo que realmente estás viendo. En ese momento, comprendió que el entretenimiento secular no es neutral. Puede abrir portales al mundo espiritual y permitir que los espíritus malignos se acerquen a nosotros. Por eso, es fundamental que vigilemos lo que permitimos que entre en nuestra mente y corazón. No se trata de vivir con miedo, sino de reconocer que hay una batalla espiritual en marcha y que nuestras decisiones diarias, incluido lo que miramos y escuchamos, tienen consecuencias eternas. Dios nos ha dado discernimiento y espera que lo usemos para protegernos y mantenernos firmes en la libertad que Cristo ganó.